A grabar. Y nuevamente nos vemos con la clase de hoy día viernes. Introducción a la física, como les había dicho el otro día, es un ejercicio más de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y vamos a empezar a pasar con, empezar a pasar lo que viene, que es caída libre. Caída libre, eh, vamos a tener bastante más ejercicios porque caída libre no es ninguna materia engorrosa, es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así que todas las ecuaciones se simplifican bastante porque siempre tenemos el dato de la aceleración. Y claro, también como es un movimiento particular, hay otras cosas particulares las cuales podemos sacar sabiendo eso. Un momentito, sí. En un ejercicio, uno cortito de movimiento, así de, sí, uno corto de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Mm, Movimiento en 2 dimensiones. Ajá. Ese, pues, sí, este tiene un enunciado corto. El ejercicio 38 tenemos un automóvil acelera de manera uniforme desde el reposo. Eso quiere decir de que empieza con velocidad inicial cero hasta una velocidad de 40 millas por hora en 12 segundos. Determine A, la velocidad que recorre el automóvil durante ese tiempo, y B, la aceleración constante del automóvil. No debería ser muy difícil. Bien. Entonces, déjame anotar un poco los datos que tenemos. Ah, ahora sí. Entonces, velocidad inicial igual a cero, velocidad. ¿A los cuántos segundos? A los 12 segundos. Es 40 millas hora. Sí. Determine a la distancia que recorre el mundo durante este tiempo. Entonces,
su posición a los 12 segundos. Y esta es la aceleración. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y bien, en términos sencillos, o más bien bastante explícitos, nos piden la posición a los 12 segundos y la aceleración. Y nos dicen de que su velocidad inicial es 0 y su velocidad a los 12 segundos es 40 millas. Su velocidad a los 12 segundos es 40 millas por hora. Ahora, podemos sacar la definición de aceleración o podemos usar la ecuación de velocidad. Por lo menos, la que encuentro más sencilla sería para mí, o más bien la cual me hace más sentido usar, es la ecuación de velocidad. Supongo que tenemos suficiente tiempo para ver ambas. Entonces, la velocidad en el tiempo en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sería velocidad inicial más aceleración por t menos tiempo inicial. Aquí el tiempo empieza a contar desde que empieza el movimiento, así que hay tiempo inicial. Entonces tenemos que la velocidad en el tiempo sería la aceleración por el tiempo. Si evaluamos 12 segundos aquí, esto se vuelve la velocidad a los 12 segundos, que es 40. Y esto se vuelve a por 12. Entonces la aceleración sería 40 sobre 12, sería 20 sobre 6, que sería 10 sobre 3. 10 tercios. Si usamos la definición de aceleración, tendríamos velocidad final menos velocidad inicial y tiempo final menos tiempo inicial igual a aceleración. La velocidad inicial es 0 y por supuesto tiempo inicial es 0. Entonces esto me quedaría simplemente 40 sobre 12, que por supuesto es lo mismo que 10 tercios. Sí, era más rápido por la definición de aceleración, pero por algo me hacía más sentido la forma más complicada. Y con eso ya encontramos la primera pregunta. Bueno, ya respondemos la segunda pregunta. Pero naturalmente lo necesitábamos. ¿Por qué? Si es que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, no podemos sacar mucha información sin saber la aceleración primero. Ahora, lo que podríamos hacer, que podría ser más complicado, es encontrar la ecuación de posición y evaluarla. O sea, claro, la ecuación de posición no debería ser, no es muy complicada en realidad. De nuevo, hay dos formas de hacerlo. La ecuación de posición sería, claro, en general, sería posición inicial más velocidad inicial. Obviamos que el tiempo inicial más un medio de la aceleración t cuadrado. Como este término es 0 y este término es 0, lo que tenemos es que la posición en el tiempo es medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y aquí sería solamente evaluar los datos que tenemos. Sería medio de 10 tercios por 12 al cuadrado.
haciendo un poco de matemáticas así sin calculadoras, esto sería 2 al cuadrado por 6 al cuadrado. Esto sería 6 por 4 por 10. 240. De la forma que yo lo hubiese hecho, hubiese agarrado la ecuación 2 veces la aceleración por delta x igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Entonces, como la velocidad inicial aquí es 0 y la única diferencia de posición que tengo es entre el metro 0 y su posición a los 12 segundos, porque claro, me piden la posición cuando el móvil alcanza los 12 segundos. Bueno, ahí lo dejé claro en lo que nos estaban pidiendo, las incógnitas así. Me estoy repitiendo a mí mismo. Esto directamente se reemplaza por X, así, posición a los 12 segundos. Esto sería 40 al cuadrado. Entonces, y no reemplacé la aceleración. 2 por 10 tercios. Entonces, X a la 12 sería 40 al cuadrado por 10, así, por 3 décimos. Dividido en 2. Debería dar lo mismo. Entonces, X a la 12 por el cuadrado, 10 al cuadrado por 3, 2, 10. Este 10 se va con este 10. Entonces, 8 por 3. No, 16 por 3. Esto sería 2 a la 4. Y queda aquí. Ahí sí me queda 3 por 8. Ya, 240 millas. Este ejercicio era dificultad 2, igual que el que hicimos en la clase pasada, pero en realidad no era tan difícil si es que había múltiples formas de hacerlo. ¿Hasta ahora alguien tiene una pregunta? Bien, si es que no tienen preguntas, voy a borrar la pizarra y voy a continuar con el nuevo contenido. Entonces, caída libre.
Cuando nos referimos a caída libre, nos referimos coloquialmente y erróneamente a tres tipos de movimientos, los cuales entran dentro de esta categoría. Técnicamente les deberíamos llamar movimientos verticales con aceleración menos g, donde g es 9,806 o 9,81. Pero eso no va a agarrar tanto como caída libre. Primero tenemos derechamente caída libre. La caída libre es, o más bien, no debería llamarlo caída libre, sino que caída desde el reposo. La caída desde el reposo es simplemente el hecho de que yo suelto el objeto y empieza a caer, sin empujarlo hacia arriba y sin empujarlo hacia abajo. Es solamente la aceleración, es solamente la aceleración de gravedad la cual está moviendo al objeto. Entonces, la ecuación de movimiento para la caída desde el reposo es simplemente I de t, una altura inicial a la cual nos vamos a revertir como h menos un medio de g cuadrado. La velocidad va a ser siempre menos gt. ¿Por qué? Porque el cambio de posición en caída libre es siempre de mayor altura a menor altura. Entonces, como la posición final es menor que la posición inicial, la velocidad siempre va a ser negativa. Para la caída del reposo podemos obtener bastantes ecuaciones útiles. Por ejemplo, el tiempo de caída. ¿Cuánto se tarda? ¿Cuánto se va a tardar un objeto en caer sobre la superficie de la Tierra? Y solamente con la condición de que el objeto tenga una aceleración constante, nosotros podemos saber ya, o sea, con las condiciones que hemos puesto para analizar la caída del reposo, ya podemos encontrar cosas que nos van a servir para todas las caídas desde el reposo. Entonces, como h fue una altura, nuestro marco de referencia no está sobre el objeto cuando está en reposo, sino que nuestro marco de referencia está derechamente por encima, bueno, más bien por debajo del objeto. Entonces, si reemplazamos I de t por 0, comenzamos a hacer la pregunta, ¿cuál es el t el cual me da una posición 0? Eso quiere decir, ¿cuánto tiempo se va a tardar en llegar al suelo? Porque mi marco de referencia está en el suelo. Entonces, aquí tengo una altura, aquí tengo la aceleración de gravedad, por supuesto, que es igual a 9,806 metros sobre segundo cuadrado. Eso es solamente un decimal más de 9,81, que es como prefiero trabajarlo, como 9,81. Entonces,
es simplemente pasar los términos de un lado a otro. Yo por lo menos voy a cambiar de lugar. Esto más que nada para tener el tiempo a la izquierda. Entonces, t cuadrado sería 2h sobre g. Si es que pongo la raíz, tendría el tiempo de caída. Y esa ecuación me va a servir para absolutamente todas. Para absolutamente todas las caídas que yo pueda, con las que yo pueda encontrarme. Si es que reemplazamos este tiempo en la ecuación de velocidad, vamos a encontrar una cosa la cual suelen pedir bastante en ejercicios de caída libre, que es la velocidad cuando está a punto de llegar al suelo, o la velocidad con la que impacta el suelo. A ver, entonces, tiempo de caída, el tiempo de caída, vamos... Hay algo que estoy olvidando. Ah, claro, sí, sí, ya me acuerdo. Entonces, si bien tenemos esto, también tenemos esta ecuación para... Tenemos esta ecuación para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí solamente reemplacé, claro, la diferencia de posición con una diferencia en posición y la aceleración con g, porque nuestra aceleración para todos los movimientos de tipo caída libre van a tener aceleración g. Entonces, caída del reposo no tiene velocidad inicial, solamente tiene velocidad final. Y claro, la diferencia de posición entre cuando empieza el movimiento y cuando termina el movimiento siempre va a ser h. Entonces, 2gh sería, por supuesto, la velocidad final al cuadrado. Pero la velocidad final al cuadrado es la velocidad con la que impacta el suelo. Entonces, la raíz de 2gh sería la velocidad, ¿cómo decirlo? Al momento de chocar. Al momento de llegar al suelo, al momento de chocar con el suelo. La velocidad evaluada en el tiempo de caída. Ahí sí. No, la que sí está muy bien. Ahí sí parece un subíndice. Y por supuesto, esta ecuación y esta ecuación nos van a servir para todos los movimientos de caída libre. Claro, estos son datos importantes para la caída en reposo, pero no son ecuaciones que describen el movimiento, sino que describen puntos de interés, por decirlo así.
Si es que estamos hablando de las descripciones del movimiento, estamos hablando de esta ecuación y de esta ecuación. Estas dos describen el movimiento y estas dos nos sirven simplemente. Así son cosas que les van a preguntar en los ejercicios. Disculpe. No tenía que revisar el libro para esto. Disculpe. Entonces, el otro tipo de movimiento que entra dentro de la gran categoría de caída libre es el lanzamiento vertical. Lanzamiento vertical es precisamente lo que está descrito aquí. Si es que ustedes agarran algo, lo lanzan para arriba, si bien, claro, en la realidad se va a mover un poquito hacia los lados porque uno no es capaz de lanzar algo derechamente hacia arriba. Ahora sí, es un ejemplo lo suficientemente bueno de lo que sucede con las condiciones iniciales de acuerdo a este tipo de movimiento. A diferencia de la caída del reposo, así, probablemente debería haber puesto aquí en paréntesis la velocidad inicial aquí es 0. Aquí la velocidad inicial es estrictamente mayor que 0. Entonces, como en la caída libre, tenemos tenemos más que nada por convención y por conveniencia, más que por un sentido estrictamente físico, que la aceleración de gravedad siempre apunta hacia abajo y nuestros marcos de referencia los tenemos con el eje hacia arriba. Entonces, claro, la aceleración es hacia abajo, va cayendo. Ahora tenemos la condición, en fin, aceleración negativa, velocidad inicial positiva. ¿Qué nos dice eso? Nos dice de que en la primera mitad, que es un movimiento desacelerado, pero el tema es que a diferencia del movimiento con velocidad inicial positiva y aceleración negativa que vimos, en un lanzamiento vertical el movimiento no termina cuando el auto se detiene. El movimiento no termina cuando su velocidad es 0. Este movimiento continúa porque luego de tener velocidad 0, sigue bajando. Entonces, estrictamente hablando, la descripción de este movimiento es, por supuesto, I de t, V0t, menos 1/2 de gt cuadrado. ¿Por qué no hay altura inicial? Porque, por supuesto, no hay altura inicial. El marco de referencia siempre lo ponemos en su posición inicial. No es una necesidad como en el caso de la caída del reposo, que lo conveniente en realidad es que nosotros tengamos nuestro marco de referencia en el suelo. Tengamos nuestro marco de referencia en el suelo precisamente para poder encontrar ecuaciones útiles como el tiempo de caída y la velocidad
a la hora de la caída. Por supuesto, la descripción de la velocidad va a ser velocidad inicial menos g por t. Entonces, me han visto lanzar muchas veces ya mi plumón y fallando en agarrarlo. Entonces, hay algo que si es que ustedes lo hacen los suficientes veces, deberían poder darse cuenta, y es que dependiendo de cuán fuerte lo tire hacia arriba, está claro, agarrar más altura, pero no va a agarrar, no va a seguir subiendo, siempre baja después de un rato. Claro, eso es obvio. Pero el tema es de que llega a una altura máxima dependiendo de cuán fuerte lo tire. Entonces, aquí hay dos términos los cuales los podemos relacionar. Cuán fuerte lo tiro es la velocidad inicial y la altura máxima es un punto en el movimiento. Es así. Es un instante dentro de todo el movimiento de lanzamiento vertical. Entonces yo puedo encontrar ese instante. Pues bien, ¿y cómo encuentro ese instante? Primero tenemos que darnos una cuenta. Si es que primero nuestro móvil sube y después baja, primero tiene velocidad positiva, porque primero, como es lanzamiento vertical, estamos lanzando hacia arriba, estamos incrementando su posición. Si la posición aumenta en el tiempo, la velocidad es positiva. Si es que la posición disminuye en el tiempo, la velocidad es negativa. Para que algo pase continuamente de positivo a negativo, tiene que pasar por el cero. En algún momento, la velocidad en el tiempo es cero. Entonces, si yo reemplazo cero aquí, voy a encontrar el tiempo de la altura máxima. Y claro, no es nada místico, es simplemente v 0 sobre g. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar este tiempo en mi ecuación de posición. Entonces, la posición en el tiempo de la altura máxima, bueno, la posición en el tiempo y... si yo tengo la ecuación de posición en el tiempo, o sea, dependiendo del tiempo, y yo pongo el tiempo de la altura máxima, me va a dar naturalmente la altura máxima. Entonces, yo reemplazo esto en I de t, y claro, la altura máxima sería V0 por V0 sobre G menos un medio de G por V0 al cuadrado dividido en G al cuadrado. Este G se me va con este G. Y tengo aquí V0 por V0 dividido en G. Entonces, V0 al cuadrado dividido en G menos un medio de V0 al cuadrado dividido en G. Esto me da, por supuesto, V0 al cuadrado dividido en 2G. Pero claro, esta no es la forma en la que prefiero hacerlo, sino que, de nuevo, podéis haber usado esta ecuación. Pero eso se lo voy a dejar de tarea a ustedes. No debería tomarles mucho tiempo demostrarlo. Es simplemente la tareita, usar 2a delta x igual a
velocidad inicial al cuadrado menos velocidad final al cuadrado. Para demostrar esto. Voy a borrar esto. Y esencialmente eso. Estas son las dos cantidades importantes. De nuevo, tenemos un tiempo para el caso en particular y tenemos una posición particular. Bueno, aquí era una velocidad particular, aquí es una posición particular. Ah, Voy a explicar de nuevo eso del usar el 2A en el cambio de posición. ¿eh? Simplemente es una tarea para ustedes. Que usen esta ecuación para demostrar esto. Porque lo que yo hice fue encontrar el tiempo de la altura máxima mediante la ecuación de velocidad y reemplazar ese tiempo en la ecuación de posición para obtener la altura máxima. O sea que para comprobar la altura máxima sería la de arriba, pues, ¿no? La de usar 2A por... O sea, sí, eso. Eso se los estoy dejando a ustedes. No es una demostración difícil. A ver, no es necesario siempre. ¿eh? No es necesario siempre. No entendí tu pregunta. ¿No es necesario simple algo No, exclusivo? siempre, siempre. Si no es necesario hacer eso siempre. No, para eso estamos demostrando estos casos más, o sea, claro, estos son movimientos particulares, pero son movimientos que los vemos mucho. Entonces, con estas condiciones, nosotros podemos tener ecuaciones, las cuales podemos usar así nomás. Me preguntan por el tiempo de caída, esta es la fórmula del tiempo de caída. Me preguntan por la velocidad antes de chocar con el suelo, es esta fórmula. Me preguntan por el tiempo en el cual alcanza la altura máxima, es esta fórmula. Me preguntan por la altura máxima, es esta fórmula. No tengo por qué demostrar, eh, no tengo por qué demostrar una y otra vez cada vez que quiero usar estas fórmulas. Ahora, lo que yo les decía es de que intentasen usar esta ecuación para demostrar esto. Eso es todo. Porque yo la demostré, de nuevo, despejando este tiempo y reemplazándolo en la ecuación de posición. Esta ecuación nació de esto y yo reemplacé esto en esto. Ahora, ¿alguien necesita tiempo para anotar? Porque quiero borrar esta pizarra. ¿Eh? Vamos a continuar.
Bien. El tercer tipo de movimiento es uno que no vemos mucho y que no se ve tampoco mucho en ejercicios, el cual yo le puse el nombre caída impulsada. Y por supuesto, como alguien quizás lo vio ver, esta es con velocidad estrictamente negativa. Vamos para no ser tan estrictos. Menos de cero, menos que cero. Entonces, en términos físicos, la caída impulsada, como le llamo yo, es simplemente la caída desde el reposo, pero ustedes empujan el inmóvil hacia abajo. Entonces, sí. Disculpen. Si ustedes empujan, el móvil hacia abajo, obviamente con el impulso que ustedes le dieron, va a llegar al suelo más rápido. Y es porque tiene una velocidad inicial, pero en lugar de esta velocidad inicial ir en lugar de que esta velocidad inicial vaya en contra de la aceleración, esta velocidad inicial va a favor de la aceleración. Entonces, simplemente aplicando esta condición a la descripción de movimiento, tenemos que T igual a H menos V0T menos un medio de GT cuadrado. Y por supuesto la velocidad en el tiempo sería menos V0 menos GT. Y honestamente, de este tipo de movimientos no se puede sacar muchas ecuaciones útiles, porque era el hecho de que las descripciones de movimiento eran tan sencillas en los dos movimientos anteriores, de que podíamos sacar cantidades útiles, simplemente buscando cuando algunas de las ecuaciones se hacía cero. En el caso de la caída desde el reposo, buscábamos cuando la posición era cero, y en el caso del lanzamiento vertical, buscábamos cuando la velocidad era cero. Aquí, si bien podemos buscar cuando esto sea cero, eh, tendríamos que ocupar la ecuación, cuadrática, porque, claro, si es que reemplazamos cero aquí, tenemos c tanto x más tanto x cuadrado. Entonces, si es que nos vamos a encontrar con ese tipo de problemas, mejor simplemente ponemos los números y o lo graficamos o derechamente calculamos las raíces de este polinomio cuando tenemos los números, así de simple. Y eso es todo lo que hay que decir sobre la caída impulsada.
y más o menos todo lo que hay que decir sobre la caída libre en términos teóricos. Ahora son las 9:17. Es un buen momento para finalizar la clase con un ejercicio. Ajá. Encontré un ejercicio que había hecho antes. Este me gusta. Disculpen, estoy un poco resfriado, eso es todo. Probablemente este ejercicio sea un poco largo. Bueno, un poco muy largo quizá para la clase, pero me gusta bastante. Se lanza un cohete a escala directamente hacia arriba con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundos. Se acelera a 2 metros segundo cuadrado. Ojo que este no solamente es un movimiento vertical, sino que es un movimiento vertical hacia arriba. Lo tenemos que tratar, si bien tenemos que tomar en cuenta posteriormente cosas de caída libre, primero es simplemente un movimiento con aceleración, o sea, movimiento rectilíneo, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en lugar de ir hacia el lado, hacia arriba. Ese es lo único que nos está diciendo en estas primeras palabras. Se acelera a 2 metros por segundo de manera constante hacia arriba hasta que los motores se apagan a una altitud de 150 metros. Esa frase nos quiere decir de que en ese momento cambia de tipo, en ese momento cambia de tipo de movimiento. Pasa de un movimiento acelerado a un movimiento que espero que una vez ilustrado la situación, vayan a poder deducir fácilmente por su propia cuenta qué tipo de movimiento es. ¿Ya? Se apagan a una altitud de 150 metros. A, que puede decir con respecto al movimiento de los motores después que se apagan. B, cuál es la altura máxima que alcanza el cohete. Y C, cuánto tarda el cohete después del despegue vertical en alcanzar su altura máxima. D, cuánto tarda el cohete en el aire. Un momento. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Aprovechen de sacarlo en pantalla, eso lo he anunciado. Sí, muy rápido. Entonces, bien, si hay algo que quizás no sepan o que quizás no se acuerden de sus clases de mecánica en medio, o si es que no la tuvieron también, hay algo que, así, estoy adelantando quizá un poco el contenido, pero el tema es de que, si es que no pueden darse cuenta, es que solamente se puede acelerar cuando se está ejerciendo una fuerza sobre el objeto. Y los cohetes, por supuesto, ejercen su propia fuerza mediante un combustible o
en el caso de los cohetes de agua, un jet de presión el cual se despresurizan a medida de que el agua es expulsada hacia abajo. O supongo que han visto esos casos así, en los que hacen cohetes llenando una botella de 3 litros de Coca-Cola con Mentos y por supuesto los Mentos aumentan o sea, crean una cantidad excesiva de CO2, la cual escapa violentamente de la botella. En fin, sin importar el método de propulsión, el tema es de que se debe ejercer una fuerza para acelerar algo. Entonces, durante el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, hay algo empujando al objeto. Cuando no se está empujando al objeto, cuando no se está empujando el objeto, debería quedar, por supuesto, debería quedar en movimiento rectilíneo uniforme. El tema es que en la superficie de la Tierra, cuando uno deja de empujar las cosas, se caen. En fin. Ahora vamos a analizar el movimiento. Entonces, tenemos primero el cohete en T0 en el suelo. Y empieza a acelerar verticalmente. Claro. Primero tiene una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo. Y también acelera con 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto durante suficiente tiempo para llegar a una altitud de 150 metros. De 150 metros. A estos 150 metros se apaga el motor. Y eso quiere decir de que, claro, si es que se apaga el motor repentinamente para este cohete, no va a empezar a caer inmediatamente. Lo que esperamos es de que el cohete llegue, se le apague el motor y siga un momento, ¿cierto? Porque todo el impulso del motor tiene que servir para algo. No sé si es que... ¿qué analogía cómo podría servir? Por supuesto. Espera un momento. No me pregunten por qué tengo un arco. Solamente es el hecho de que lo tengo. Si es que yo hago de que el arco ejerce una fuerza sobre esta regla, directamente vertical, yo no espero de que yo no espero de que el arco, cuando deje de ejercer esta fuerza, la regla simplemente se caiga y deje de subir hacia arriba, ¿no? El propósito es de que si es que uno le aplica la fuerza, así, si es que tenemos el arco y este termina de aplicar la fuerza cuando la cuerda deja de estar flexionada, el impulso que le dio continúe. Lo mismo pasa aquí.
la velocidad a este tiempo se vuelve la velocidad inicial de otro tipo de movimiento. Y esa es un lanzamiento vertical. Entonces lo que tenemos aquí es dos movimientos. Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y luego cuando la terminación abruptamente termina, tenemos un lanzamiento vertical. Entonces, primero tenemos que encontrar las ecuaciones de movimiento para esto. Porque necesitamos el tiempo para el cual llega a los 150 metros. Entonces, vamos a llamarle tramo 1. Y va a tener la ecuación de movimiento x1 de t. Entonces, posición inicial no tenía, pero sí tiene una velocidad inicial. Claro, estamos hablando de movimiento vertical, así que es y. Ahí sí. 50 por t. Aceleración es positiva, así que sería un medio de 2 por t cuadrado. Y aquí tenemos 150, debería ser 50t más t cuadrado. Qué lamentable, vamos a tener que usar la ecuación cuadrática. Entonces, menos 150 más 50t más t cuadrado. Ahora, no los culpo si es que en lugar de usar la ecuación cuadrática quieren usar una calculadora gráfica y simplemente que la calculadora gráfica les dé las raíces. Yo por lo menos voy a usar la ecuación cuadrática. Entonces, t más menos sería 50 al cuadrado más menos, es menos 50 más menos 50 al cuadrado menos 4 por 1 por 100, menos 150 dividido en 2. Entonces, menos 25 más menos la raíz de 50 al cuadrado. Eso es 25 a 150. No, 2500. Más 4 por 150, eso es 300 por 600. Y 500 más 600. Ahora se me echó a perder más. 3100. No tiene raíz exacta. No importa. Entonces sería 25 más menos la raíz de 3100 dividido en 2. Entonces tiene que ser la positiva porque si no sería negativo más negativo. Okay. 100 raíz 3100. ¿No es porque leo 25?
Ah, no, nada. Irse, dividido en 2. Y eso menos 25. Gracias, calculadora quería la respuesta exacta. Vale. Voy a graficar la solución. Entonces, menos 150 más 50t menos x, no, más x cuadrado perfecto, tiene solamente una solución positiva. Y es 2,839. Bien, y ese es el tiempo en el cual llega a los 150 metros. Ahora, esto es importante porque este tiempo va a ser el nuevo tiempo inicial para el lanzamiento vertical, aparte de que la velocidad que alcance aquí va a ser la nueva velocidad inicial para el lanzamiento vertical y que va a finalmente llegar al suelo. Ahora, este no es cualquier movimiento vertical, porque típicamente el movimiento vertical, el lanzamiento vertical, termina donde empezó, pero este no termina donde empezó porque claramente tiene una posición, tiempo y velocidad inicial. ¿Sí? Tiene todos los iniciales posibles que ustedes podrían pedir. Y ojalá nada más. Entonces, no solamente necesitamos este tiempo, sino que también necesitamos la velocidad para ese tiempo. Por lo menos tenemos la posición para ese tiempo, que es a los 150 metros. Entonces, tenemos tiempo y la velocidad en el tiempo sería 50 más 2t. Eso sería 50 más 2 por 2,839. Y la velocidad a este tiempo sería 55,678. Tengo que mirar la pizarra cuando estoy escribiendo. 55,678 metros sobre segundo. Ahí sí. Entonces, por fin, para el segundo tramo sería I2 de I2
posición inicial, 150 metros, más la velocidad inicial, que sería esto, por t con el tiempo inicial, t menos t0, que es este tiempo, menos un medio de g por t menos t0 al cuadrado. Qué hermosa ecuación, ¿no? Y, claro, la velocidad en el tiempo por el tramo 2 sería casi lo que vimos en el lanzamiento vertical. Sería, por supuesto, velocidad inicial menos g por t menos t0. Entonces, ya respondimos la A, que cuando termina, cuando deja de acelerar, el movimiento cambia a un lanzamiento vertical. Luego, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el cohete? Curiosamente, nosotros podemos usar, eh, sí, curiosamente podemos usar la ecuación de altura máxima, pero con el, claro, con el, ¿cómo decirlo? Siempre tomando en cuenta de que nuestra altura máxima es de aquí hasta aquí. Lo que nos va a decir la ecuación es desde los 150 metros hacia arriba. Entonces, el resultado de esta ecuación tenemos que sumarle los 150 metros. Entonces, esa altura máxima es, es 0 al cuadrado sobre 2g a 150. El hecho de que sean fórmulas no quiere decir de que tengan que ser completamente inflexibles. El tema es que esta flexibilidad se tiene que dar para llegar a la respuesta correcta. Si bien esto no es como súper físicamente correcto, claro, lo que nos están preguntando es la altura desde aquí hasta aquí, no la altura desde aquí hasta aquí. Y tenemos que tener sentido físico para darnos cuenta de que esta ecuación nos va a dar solamente desde aquí hasta aquí. Entonces, la velocidad inicial es esta ecuación que nos dio aquí, 55,678 al cuadrado, dividido en 9,81 por 2. Y a esto le sumamos 150. ¿Cuánto es eso? 308 metros, 004, muchos decimales no importan, son metros, así que 308 metros, son casi exactamente 308 metros. Hasta ahora, ¿alguien tiene dudas? Ese icono del medio que está entre el que está al lado de 150 es un más. Sí, es un más. Ah, ya vale. Espérenlo. Déjame escribirlo un poco más entendible. ¿Por qué escribí metros sobre segundos? Metros. Sí.
¿Ahí está más entendible? Sí, supongo que está más entendible. Sí. ¿Alguna pregunta sobre el desarrollo, el razonamiento? Por lo que entiendo, utiliza la G de gravedad que usted sacó. Y la V inicial al cuadrado, ¿cuál sería la que sacamos antes? Sí, está aquí. Ya, vale. Ah, se me olvidó. Profe, ¿el G lo va a usar como 9,8 o 9,806? Eh, yo lo sé aquí como 9,81. Diablos, no enfoca, no importa. Yo me acostumbré en mi vida universitaria a usar 9,81. Pero en los laboratorios de física y en las pruebas solamente usan 9,8. La usan con un decimal. En fin, a mí me gusta usar más decimales, pero eso es como algo mío, más que, más que el consenso de cómo se va a dirigir este curso respecto a gen. En fin. Bien. Tenemos la altura máxima, ya respondimos una de las preguntas y estoy 15 minutos pasado ya. Disculpen muchachos, alarguemos la clase. Bueno, vamos a tener que dejar la segunda parte de este ejercicio para la próxima clase. Así que voy a dejar de grabar aquí y voy a atender sus preguntas.